presentamos 24 horas Central. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a las noticias. Otra vez Cachagua en la polémica. Una nueva fiesta masiva indignó a sus habitantes. Jóvenes que se reunieron en plena playa y se olvidaron de todas las recomendaciones sanitarias, como por ejemplo el distanciamiento físico. Un hecho que fue cuestionado por las autoridades, que hicieron un nuevo llamado a no olvidarse que el virus sigue matando gente. Una nueva reunión multitudinaria, sin distancia, sin mascarillas, vuelve a poner la atención en la localidad de Cachagua, uno de los sectores costeros más exclusivos y acomodados del país. Sí, el mismo balneario que durante el mes de enero hacía noticias por sus fiestas clandestinas. Atención con lo siguiente, porque otra fiesta clandestina fue descubierta durante la tarde en Cachagua. Todo ocurrió en la comuna de Zapallar, en el exclusivo balneario de Cachagua. Esta vez no es clandestina, se trata de cientos de jóvenes, entre ellos menores de edad, que llegaron hasta orillas de la playa pasadas las 9 de la noche para una nueva reunión social. Carabineros, conjuntamente con personal municipal que llegó al lugar, invitaron a estas personas a salir y se dio las cuentas respectivas al tribunal y al CRM de Salud. Incumplimiento a sugerencias sanitarias que no dejó detenidos con un nuevo escenario. El avance a fase 3 y el horario de toque de queda en la región de Valparaíso, que comienza desde la medianoche. Un hecho cuestionado y masivamente difundido en redes sociales. Pero el enojo es mayor para los locatarios del balneario, quienes tildaron de irresponsables a los jóvenes turistas. Y que venga otra gente afuera que no respete por lo menos el toque de queda o los espacios de cada persona, horrible. Nosotros lo afecta mucho por los veraneantes que están acá, como ellos andan como Pedro por su casa, entonces de repente no respetan las mascarillas, no respetan nada. Es responsable porque claramente aquí nos cuidamos también, la gente acá nos conocemos todos, entonces cuando pasan este tipo de cosas nos molesta. Las autoridades de gobierno nos han quedado atrás. La subsecretaria de Prevención del Delito también tuvo duras declaraciones para lo ocurrido en la región de Valparaíso. La libertad significa responsabilidad y la responsabilidad de los hijos también es de los padres. Hacemos un llamado a las personas a cuidarse y a comprender que la pandemia no se ha ido, que la gente se muere de COVID. Hoy a primera hora convoqué una reunión con los organismos que tienen facultades para la supervisión de aquellas actividades, porque no permitiremos que retrocedamos por culpa de personas irresponsables. Nuevas fiestas que tienen como epicentro Cachagua y que se suman al mal currículum de los últimos meses, que ha llevado a optar por medidas más duras. Desde la Armada aseguraron que van a aumentar las fiscalizaciones en todo el borde costero. Y en un día calificado como histórico por las agrupaciones de diversidad sexual, el Senado aprobó en particular el proyecto de matrimonio igualitario. La iniciativa impulsada por el gobierno recibió críticas oficialistas, pero también el respaldo de 4 senadores de Chile Vamos. Aprobado el proyecto en la sala en su primer trámite para regular el matrimonio de parejas del mismo sexo. A partir de ahora se envía a la Cámara de Diputados y Diputadas. Muchas gracias. Su valla legislativa más alta en 4 años superó este miércoles el proyecto de matrimonio igualitario. Es que esta vez fue en el Senado donde consiguió los votos más que suficientes, lo que le permitió ser despachado a la Cámara de Diputados. Este es un momento histórico, son muchos años de lucha. Queremos dedicar esto a las familias homoparentales, homomaternales que están cotidianamente luchando contra la discriminación. Una jornada celebrada así por los impulsores de una iniciativa que regula en igualdad de condiciones el matrimonio de parejas del mismo sexo. Una tramitación que comenzó en 2017, reimpulsada este año luego que en la cuenta pública presidencial del 1 de junio el gobierno tensionara a los partidos oficialistas al concederle suma urgencia al proyecto. Cuando se legisló sobre el acuerdo de unión civil, se solucionó o se dio la solución que estas personas requerían. Es una señal potente contra la discriminación, reconoce y protege a las distintas parejas
y a todas las formas de familia. Argumentos que fueron debatidos desde temprano en una sesión extraordinaria que culminó con el voto a favor de 28 senadores y 14 en contra. Finalmente, 4 legisladores oficialistas aprobaron un proyecto que generó fuerte resistencia en una parte del sector. Que se dé el nombre a matrimonio, algo que uno considera por convicción que no lo es. Eso no quiere decir que uno esté discriminando. Hay un subyacente de considerar que las personas homosexuales tienen algo raro, que tienen algún cortocircuito dentro de su interior. Y eso es algo que tenemos que sacar de nuestra cabeza. No votar a favor de esto significa, en cierta manera, mantener una situación que va a legitimar la discriminación a quienes tienen una opción sexual distinta. Votadas por separado y también aprobadas fueron las normas relacionadas a filiación de los hijos e hijas de parejas del mismo sexo. Como país, como sociedad, somos mejores en el momento que tenemos matrimonio igualitario y que tenemos hijos e hijas que son reconocidos ante la ley. En este momento, yo lo que más quisiera es poder sacarme la mascarilla y mostrarles lo contenta que estoy. Luego de 4 años de debate, el proyecto de matrimonio igualitario avanzó a su segundo trámite en la Cámara de Diputados, donde podría ser despachado a ley la próxima semana. La filiación y la adopción homoparental vamos a tramitarlo y aprobarlo con la mayor celeridad posible. Habrá ganado la ola del progresismo, habrá ganado el presidente Piñera, aplaudido por la izquierda y por algunos de Chile Vamos. El matrimonio es y será para siempre, para el mundo cristiano, entre un hombre y una mujer. Respetamos y valoramos a quienes, por distintas razones, en Chile Vamos tenían una opinión distinta. A menos de 2 meses de la suma urgencia impuesta por el gobierno, el proyecto de matrimonio igualitario podría dar el paso histórico y ser ley de la República a la brevedad. Gracias. Aprobado en particular por el Senado, todo queda en manos ahora de la Cámara de Diputados. Juegos Olímpicos Tokio 2020. Hay caras de sueño hoy día, pero también de emoción, porque hicieron historia y conmovieron a todo el país desde la entonación del himno patrio. Aunque bueno, usted lo sabe, el resultado no fue el esperado. El debut de la Roja Femenina en Tokio 2020 estuvo cargado de emociones. Claudio Arévalo, Claudio San, ¿cómo te va? Buenos días allá en Tokio, Japón. ¿Qué tal, Iván? ¿Cómo te va? Buenos días. Día jueves ya acá en Sapporo. Nos hubiese encantado comenzar este despacho con la noticia de un buen resultado para la selección femenina en su debut en estos Juegos Olímpicos de Tokio 2020, en estos inéditos Juegos Olímpicos de Tokio. Lamentablemente no fue así, cayó inapelablemente por 2-0 frente a la poderosa Gran Bretaña, no por nada, es sexta en el ranking FIFA femenino y en la cancha obviamente se notaron estas diferencias, pero en japonés y en español hay una palabra que identifica muy bien lo que hicieron las muchachas, las jugadoras de José Letelier en la cancha del estadio de Sapporo. Hablamos del honor, meiyo, se dice acá en japonés, lo que representaron estas jugadoras, que más allá de la pandemia, más allá del contexto sanitario que impide disfrutar como tal unos Juegos Olímpicos, emocionó a las jugadoras desde el himno nacional, tú lo decías bien, Iván, porque el sueño olímpico, estar en unos Juegos Olímpicos para estas jugadoras era un sueño desde pequeña. Esta es la nota del emocionante debut de la Roja Femenina en Tokio 2020. Con el apoyo de sus compañeras, la escuadra titular de La Roja saltó a la cancha en Sapporo para escribir un nuevo capítulo en la historia. Por primera vez, un equipo femenino nacional se presentaba en una cita olímpica. Antes de salir a la cancha, en el vestuario, estábamos todas súper emocionadas y yo creo que si lo ven en las imágenes, salimos todas con una sonrisa desde el túnel. Y esa emoción se expresó también en el himno nacional. Carla Guerrero no pudo contener las lágrimas a la hora de su entonación. Con este gesto quedó reflejada la contención de la capitana Tiane Endler a la jefa. Es el sacrificio que ha hecho la Carla en llegar a esa instancia. El momento conmovió a los chilenos que madrugaron para ver el partido. Las redes sociales se llenaron de comentarios en reconocimiento a la zaguera nacional. Llegar a la Olimpiada era un honor, algo
algo lo más grande junto con el Mundial. Yo creo que ella sintió tanta emoción, tanta alegría y que no aguantó. Un cántico cargado de emoción y que hizo recordar grandes momentos del deporte nacional, como la hazaña olímpica de Masúi González en Atenas 2004, la intensidad de Iván Zamorano en Francia 98, o el sentimiento de la generación dorada en Brasil 2014, y después en la final de Copa América en nuestro país, momentos que incluso ablandaron a un duro como Gary Medel. Muy felices, sobre todo cantando el himno, poder traer nuestro himno de Chile a un estadio tan maravilloso como este y competir de la mejor manera con uno de los rivales más fuertes del mundo. Así que no era solamente ella, créeme que estábamos todas emocionadas. En el reconocimiento de cancha, las seleccionadas demostraron su entusiasmo y horas antes del partido, la capitana de La Roja subió a su cuenta de Instagram un sentido mensaje. Hoy se vive, hoy se disfruta. Gracias, vida, por permitirme este privilegio de representar a mi país en el evento deportivo más importante del mundo. Y gracias por poder vivirlo con estas grandes personas. El compromiso quedó sellado con esta apasionada arenga previa al partido frente a Gran Bretaña, potencia mundial en el fútbol femenino. El resultado fue adverso, victoria británica por 2-0, pero el entusiasmo está lejos de apagarse. Aún quedan 2 partidos. Hay que mejorar ciertamente algunos detalles, pero creo que este es el camino. Queda mucho por delante, este partido no nos sacan y nos deja adentro, así que vamos a seguir en esta forma. Una jornada llena de emociones y marcada por una selección que busca seguir haciendo historia en el deporte nacional. La emoción de la Roja femenina de Carla Guerrero, la jefa, como se le dice en la Roja de José Letelier, a la defensora, pero también la ilusión, como bien decía la nota, quedan 2 partidos, 2 selecciones sumamente poderosas, la de Canadá, que es octava en el mundo, y la japonesa, que es 10ª. A ese nivel, contra esas rivales, está enfrentando en este momento la selección femenina. Pero hay también noticias, Iván, respecto a la ceremonia inaugural. Quedan pocas horas para el puntapié inicial de estos Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Hay mucha expectación, muchas dudas respecto a cómo será finalmente esta ceremonia inaugural. Recordemos que no va a haber público y solamente va a haber 100 invitados, entre ellos 10 mandatarios y obviamente los abanderados de cada delegación. En el caso de la chilena va a estar Francisca Crobeto y el voleibolista Marco Grimal. ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a pasar? Se habla también, se especula, los periodistas que están acá cubriendo Tokio 2020 están muy esperanzados y también ilusionados en lo que se dice puede ser los juegos más sorprendentes de la historia de los Juegos Olímpicos por la implementación de tecnología, de dron, de robot y también imágenes en 4D. Veremos finalmente de qué se trata todo esto, Iván. Obviamente la transmisión oficial va a comenzar a las 6:45 de la mañana del día viernes, obviamente por las pantallas de Televisión Nacional de Chile. Claudio, además está un partido pero espectacular, ¿no? También el Brasil-Alemania masculino, eso a las 7:15, ¿no? Así es, 7:15, Iván. Mira, se dice, se especula la posibilidad de que en esta ceremonia inaugural de los Juegos Olímpicos de Tokio haya robots animadores y también se ha visto con mucha atención la cantidad de invitados. Son solamente 100, dentro de ellos 15 mandatarios y además de las delegaciones y los abanderados, que como decíamos en Chile va a ser Francisca Crobeto y también Marco Grimal, uno de los primos que participan, que van a ser también parte de Tokio 2020. La transmisión oficial comienza a las 6:45 de la mañana, un buen horario para comenzar también el día informado con los Juegos Olímpicos acá en Televisión Nacional de Chile. Imágenes espectaculares que nos van a llegar en directo desde Tokio, Japón, contigo Claudio Areole, con todo el equipo nuestro desplegado en ese país. Por supuesto, atentos a la inauguración y a este partido también que tenemos ahí anunciado. Brasil-Alemania a partir de las 7:15, todo eso por las pantallas de TVN. Que te vaya muy bien, muchas gracias. Y acá en nuestro país, se lo contábamos, se lo alcanzamos a adelantar anoche, estuvo 16 años al mando del señor municipal de Viña del Mar. Virginia Reginato llegó a ser la alcaldesa más votada del país y ahora, tras un fallo del Tribunal Calificador de Elecciones,
La militante de la UDI no podrá ejercer cargos públicos por 5 años y deberá dejar su actual cargo de concejala de la ciudad Jardín. Cubierta con un paraguas para esquivar la lluvia de improperios, enero de 2020 y la entonces alcaldesa de Viña del Mar, Virginia Reginato, salía con resguardo policial tras declarar en Valparaíso, acusada por varios concejales por notable abandono de deberes. En este tema no me voy a manifestar, yo solamente les digo a lo que vine hoy día, que respondí las preguntas. Tiene 82 años y ha pasado casi 30 vinculada al municipio de Viña del Mar. Reina de la primavera, exalcaldesa por 4 periodos consecutivos, hoy actual concejala de la comuna, una figura reconocida por todos en la ciudad Jardín, protagonista en la alfombra roja del Festival Blanco de las Cámaras, un verdadero fenómeno mediático. En términos comunicacionales, sin duda, ella es finalmente la reina del marketing político. Yo creo que uno de los personajes que sabe jugar muy bien esta dualidad de la política actual, donde se transita por la farándula, por los temas sociales, por la política. Fue la más alta mayoría, la alcaldesa más votada de Chile en 2008 con un 78,84%. Hoy lejos de las cámaras recibe el contundente fallo del Tricel, que no solo le atribuye el notable abandono de deberes, sino que además la inhabilita a ejercer cargos públicos por 5 años. Tendrá que dejar el Consejo Municipal. No hay fraude, no hay enriquecimiento ilícito, nadie se llevó la plata para la casa, la plata se gastó en los viñamarinos. Yo fui concejal 16 años, estuve con ella 12 años y no lo pasé bien. Me acuerdo que creamos una comisión de fiscalización, la cual duró un día. Yo cuando asumí como concejal inicié una serie de denuncias, las cuales eran ciertas. Y hoy este fallo nos da la razón. Nosotros estamos muy conformes con este fallo. Da cuenta que las denuncias que hicimos desde hace varios años atrás tenían fundamento. En 2019, un informe de Contraloría determinó que al 31 de diciembre del 2017, el déficit en Viña del Mar alcanzaba más de 17.000 millones de pesos, lo que para la recién asumida alcaldesa Macarena Ripamonti dañó dramáticamente las arcas municipales. Generó un grave, déficit, afectando de manera dramática un perjuicio patrimonial a nuestro municipio. Y eso significa que se deja de prestar servicio. El fallo del Tricel indica además que la exalcaldesa reconoció haber informado una situación deficitaria distinta a la que transparentó en su cuenta pública. Personaje político mediático controversial, siempre amiga de los flashes, por ahora permanece en el más absoluto silencio, a la espera de la notificación que la obligará a dejar su cargo y entregarlo al concejal de su pacto que le sigue en votaciones, mientras se determina además si existieron o no eventuales responsabilidades penales. Atención a la siguiente historia. Cumplió condena por microtráfico. Salió en libertad, pero 3 meses después volvió a la cárcel. Y es que lideró una banda peligrosa en al menos 3 delitos. Hizo de cabecilla, pero cometió varios errores que lo llevaron nuevamente a estar tras las rejas. Mire. ¿A la carretera? Robo bastante peculiar. Se llevaron un kayak desde una empresa náutica, pero fueron sorprendidos en su escape con la embarcación sobre el techo a medio amarrar. Mira, nos tiró el remo del kayak, el kayak arriba. Al parecer lo lanzaron con intención, a diferencia de lo que pasó después. Carretera expedita, pero mucho viento. Se le voló el kayak, botó el kayak, soltó el kayak, está en la carretera el kayak. Esta forma de operar no es usual en la comuna de Copiapó, por tanto uno podría presumir de que estas personas no son solamente de la comuna. Persecución a toda velocidad por la Ruta 5 Norte en Copiapó. Era el tercer ataque de la banda en solo 12 días. El primer atraco fue mucho más organizado. Llegaron en 4 autos robados, chocaron la reja, método conocido como alunizaje. Así lograron entrar a una empresa, buscaban cigarrillos. Eran 10 delincuentes, con overol, capuchas, antiparras, guantes, lo suficiente para no ser reconocidos. Bien coordinados, actuaron con reloj en mano. Era un trabajo bien organizado. La distribución de funciones estaba bien estructurada. Y extrajeron diversas especies, aproximadamente evaluaban 40 millones de pesos, consistentes en cajas de cigarros.
El robo duró 10 minutos, actuaron cerca de las 5 de la mañana, un ataque prácticamente perfecto, liderado por un avesado delincuente de la zona, quien dejó la cárcel hace tan solo 3 meses tras cumplir condena por microtráfico. Es parte del 40% de los reos que reincide antes de los 2 años de salir en libertad. Me hace a mí pensar de ese perfil de que es codicioso, de que sin perjuicio de que se perpetró un delito de tal magnitud, el imputado siguió cometiendo ilícitos obviamente para acrecentar su patrimonio personal o reducir la especie como comúnmente se conoce. Lanzaron miguelitos para bloquear el paso de la policía, incluso quemaron un vehículo para desviar la atención. Fue un robo exitoso, de hecho cometieron otros 2, incluido el del kayak. La banda y su líder, con antecedentes por receptación, porte de arma y microtráfico, siempre se las arreglaban para escapar. A partir del robo que afectó a la empresa Chile Tabaco, desde ya el modo operandi llamó profundamente la atención. Se logró acreditar la participación de este imputado en otros 3 ilícitos más, ocurridos tanto en la comuna de Copiapó como en la comuna de Caldera. No se descarta que la banda esté compuesta por delincuentes de Santiago. Al menos ya cayó el líder, quien luego de 3 meses volvió a la cárcel. No podemos abrir las fronteras libremente. Con esas palabras, el ministro Enrique París adelantó en parte lo que serán los anuncios de este jueves en materia de viajes desde y hacia Chile. El rubro turístico y las aerolíneas esperan la reapertura. Han pasado 4 meses desde que Chile cerró las puertas al resto del mundo. Un cierre de fronteras que buscaba poner freno a los contagios y también a las nuevas variantes, pero que tendría fecha de vencimiento el próximo domingo 25 de julio. El día de mañana, a través del punto de prensa COVID, se va a dar a conocer bastante información respecto a la protección de las fronteras. Anuncios que están presupuestados para este jueves y que mantienen expectantes a diversos gremios que dependen de esta medida. La Asociación Chilena de Líneas Aéreas solicitó la reapertura de fronteras, asegurando que existen todas las condiciones en nuestro país para el ingreso de extranjeros y la salida de chilenos. Comparado con otros países como Colombia o México, que han recuperado el 40 y el 60% de su tráfico internacional, estamos tremendamente atrasados, afectando a más de 120.000 empleos que ya se han perdido. Una idea a la que se suman desde el gremio del turismo. Afirman que, con el avance en la vacunación en Chile y con una implementación rigurosa de los protocolos sanitarios, no deberían existir problemas. Si estos turistas extranjeros vienen al país en condiciones de procesos de vacunación completo, viniendo de países con procesos de vacunación activos y también obviamente tomándose su examen de PCR antes de embarcar, su test de antígeno al momento de desembarcar. Pero, ¿es una opinión compartida por los posibles viajeros? Me parece bien, siempre y cuando se cumplan con las medidas y todos los protocolos para que no se expanda más. Que es pésima decisión. Porque, ¿qué pasa? Que nos pone en riesgo a todos. Creo que ya es tiempo de ver si los resultados de las vacunas son buenos y se debería abrir las fronteras. Siento que es muy luego. Tenemos mucho miedo con el contagio. No deberían de abrir las fronteras. División entre las opiniones que también han considerado desde la autoridad sanitaria. Este miércoles, el ministro Enrique París reconoció que el tema fronteras es un ítem complejo de abordar. No podemos abrir las fronteras en este minuto con lo que estamos viendo en otros países. Ahora, pero... O sea, no podemos abrir las fronteras así libremente, claro, me refiero. Claro. Mientras tanto, en el ingreso a Chile se generan varias complicaciones. Una de ellas son las aglomeraciones, a causa del lento proceso al ingreso del país para extranjeros y locales. Son varios los que han aprovechado las redes sociales para descargarse contra las esperas eternas. Llegué a las 7:10 para hacer el primer control, luego el PCR, luego la aduana. Llegué al hotel como a las 3 de la tarde. Por ahora existen más dudas que certezas. Todo estaría en manos de un nuevo organismo, la Oficina de Control Fronterizo. Las medidas al ingreso se mantendrían como están hasta ahora. Vamos a ponernos muy estrictos con las vacunas, obviamente, pero el tema de la cuarentena, el tema de la PCR 72 horas antes, el tema de permanecer aquí en cuarentena y tomarse una segunda examen, eso lo vamos a mantener. Una apertura de fronteras que impone un arduo trabajo a las autoridades de salud, en medio de solicitudes de reactivación del sector turístico y a la vez del temor de la llegada de nuevas variantes.
A las solicitudes de miembros de la Democracia Cristiana que piden que Paula Narváez baje su candidatura en favor de Jasna Proboste, se sumaron también parlamentarios del PPD. Los anuncios surgieron solo a horas de que Proboste oficialice su candidatura presidencial, lo que ha tensionado las relaciones en unidad constituyente. Mire. Vengo a una invitación que me ha formulado la bancada de diputados y diputadas de la Democracia Cristiana. ¿Va a almorzar con el PPD también o no? Yo espero ir al postre del PPD. Gracias. La presidenta del Senado escuchando a su sector, recibiendo gestos de sus camaradas y eventuales apoyos de otras fuerzas políticas. El camino al anuncio de Jasna Proboste ya está pavimentado en el Congreso y este viernes declarará que a partir de ese día es candidata presidencial. Quiero recordar el segundo aniversario de la partida de Fidel Oyarzo, que él esperaba algún día que fuera candidata presidencial. Muchas gracias. Frase con la que Proboste aludió a una conversación del año 2018 con el periodista de Televisión Nacional Fidel Oyarzo. Una idea que se materializará en pocas horas, posiblemente en la región de Atacama, cuando una proclamación con carácter ciudadano la integre a la carrera por la moneda. Un anuncio que ha tensionado a la unidad constituyente porque si el PS exige una primaria que mida a Proboste con Paula Narváez, la DC responde que por realismo político esta última debe bajar su candidatura. Que exista un acuerdo, ojalá un acuerdo de las propias candidatas. Si no es posible eso, si no existe la madurez, la otra alternativa es pensar en ir a la decisión ciudadana. Lamentablemente, Jorge Pizarro entiende la política golpeando a los potenciales aliados. Tenemos que arribar a una fórmula que nos permita generar una candidatura unitaria. Y nuestra propuesta es que esta fórmula sea a través de un mecanismo democrático y participativo. Indefinición que dividió al PPD, que apoya a Paula Narváez, pero que día a día suma respaldos a la candidatura de Jasna Proboste. Construir una opción presidencial a partir de una primaria convencional. No se trata de bajar a alguien. Todos tenemos hoy día que facilitar las cosas. El único liderazgo de la centroizquierda capaz de enfrentar a Boris con 1 millón de votos y sobre todo a la derecha, al piñerismo de Sichel, es Jasna Proboste. Por ahora no hay consensos. Los socialistas abogan por una primaria con voto digital cuando el tiempo corre y por eso la candidata del PS exige celeridad. Lo único que decimos hoy día es tengamos desde la Unidad Constituyente y el Progresismo una sola candidatura elegida a través de un mecanismo participativo que son unas primarias ciudadanas. Nosotros estamos en un proceso de mucha escucha activa, de escuchar a muchos, a muchas. A la espera del anuncio del viernes, Narváez proyectó una eventual segunda vuelta y no descartó apoyos recíprocos con la candidatura de Gabriel Boric. Nosotros siempre hemos dicho que podemos converger de cara a la segunda vuelta hacia el proyecto, ¿no es cierto?, que permita derrotar a la derecha. En términos de los apoyos, vamos a seguir convocando al mundo del apruebo y a todos aquellos que en esta vuelta no quisieron votar y que esperamos que en la próxima lo hagan. Chao, chiquillos. Este martes, en su última actividad previa a sus vacaciones, el candidato oficialista Sebastián Sichel invitó a las directivas de Chile Vamos a una reunión para coordinar la nueva etapa de su campaña. El llamado de Sichel fue claro, se debe respetar su carácter de independiente. Desde su comando señalaron que por ello se buscará trabajar con un equipo joven que represente a cada partido, una suerte de comité político que podría integrar nombres como Sofía Cid, Diego Paulsen y Carol Baum, entre otros. No podemos pretender asfixiar al candidato, hay que tratar de que lo complementemos, que lo ayudemos. El rol de independiente Sebastián Sichel le da un poco esa virtud de que no es el candidato ni de la UDI, ni de Renovación Nacional, ni de Bópoli, ni del PRI, el candidato de todos. También se quiere establecer un comité institucional para la coordinación entre el comando de Sichel y las directivas de Chile Vamos, que trabajarían en una lista parlamentaria con alta participación de independientes. Es el punto de inicio de una nueva etapa. Estamos construyendo un proyecto colectivo que garantiza además la independencia del candidato presidencial, nuestro candidato presidencial. Una nueva etapa en Chile Vamos que se pondrá a prueba cuando Sichel retorne de sus vacaciones el próximo jueves y comience la coordinación de su campaña presidencial. La misma que tensiona a Unidad Constituyente, que en tiempo récord debe adoptar decisiones para definir a la abanderada de las presidenciales de noviembre. El ISP autorizó el uso de emergencia de la vacuna rusa Sputnik y ya existe un acuerdo para el arribo de 4 millones de dosis a nuestro país y se espera que no se repita la experiencia de Argentina, que ha visto retrasos en las entregas acordadas.
que las vacunas se van perfeccionando, se van desarrollando y tener entonces conversaciones con Sputnik, conversaciones con CanSino. Y luego de las conversaciones vinieron los acuerdos. Chile ya había firmado el convenio para asegurar la llegada de las dosis de la vacuna rusa, pero faltaba autorizar su uso. Con la luz verde del ISP, ahora Sputnik V se sumará al plan de vacunación contra COVID-19 en Chile. Damos por aprobada la vacuna para mayores de 18 años, sin límite de edad superior. Es la única vacuna con modelo de producción estatal fabricada en Rusia bajo sus propios criterios y aprobada por su agencia regulatoria, lo que en principio generó reticencia por parte de varios países, pese a ser reconocida por la OMS como una inyección segura y eficaz. Algo de prejuicio hay, pero también tiene que ver con que existe un track regulatorio en Occidente que ha sido liderado principalmente por Estados Unidos y la EMA en Europa, que son dos agencias importantes, y que las demás agencias independientes, incluso el ISP, tienen las capacidades propias de poder tomar decisiones. Según un estudio publicado en la revista The Lancet, la vacuna cuenta con un 91,6% de eficacia para adultos mayores. Aún no se sabe si el antídoto ruso será suministrado para rezagados o como dosis de refuerzo para quienes hayan completado su esquema con otra vacuna como Sinovac, Pfizer, CanSino o AstraZeneca, las dosis que actualmente están en territorio chileno. Pero esa decisión la toma el Programa Nacional de Inmunizaciones ¿en base a qué? En base a disponibilidad que haya de vacunas y también la situación epidemiológica que estemos viviendo nosotros como país en esta materia. La Sputnik ya fue probada en estudios en Inglaterra en combinación con AstraZeneca. La evidencia hasta ahora indica de que no habrían problemas, digamos, de efectos adversos. Lo que faltaría ahora es determinar si es que alguna de estas combinaciones es más eficaz que otra, pero eso todavía no se termina de hacer esos estudios. Sputnik V está presente en 70 países, entre ellos Hungría, México, Brasil y Argentina, país que reportó retrasos en la llegada de las dosis. Chile ya firmó un acuerdo para recibir 4 millones de inyecciones y el gobierno espera que no se repita la experiencia trasante. Haber adoptado la vacuna Sputnik V de parte del gobierno argentino ha sido un problema. Hoy Argentina tiene más de 6 millones de personas que tienen una sola dosis y están esperando completar su ciclo con el componente 2. Dentro de esas 6 millones de personas hay más de 2 millones de adultos mayores. Esa es una materia que está viendo principalmente el Ministerio de Relaciones Exteriores, ¿cierto? A través de la Cancillería, ¿cierto? Ven este tema de la relación comercial. Es la sexta vacuna que se aprueba y suma al Plan Nacional de Inoculación en el combate del coronavirus en Chile. Un plan que ya cuenta con un 77,9% de la población objetivo vacunada, es decir, casi 12 millones de personas. A casi 2 años de suspensiones e intermitencias, finalmente los centros de evento ya están operativos para retomar sus funciones con los nuevos aforos, eso sí. Una reactivación que tendrá el pase de movilidad como protagonista. Para muchas parejas es una tradición que va muchísimo más allá de una fiesta. Es una celebración con amigos y familia, un ritual que parece haber quedado en el olvido con la pandemia, pero con las nuevas libertades, muchos dejaron de postergar las fechas de sus eventos. La fase 3 en la región metropolitana, los mayores aforos y el pase de movilidad fueron la llave para que este rubro volviera a abrir sus puertas. Hicieron el nuevo anuncio y paso a paso empezaron a sonar los teléfonos, empezaron a hacer las consultas de qué es lo que podían organizar. En el caso del Jardín Botánico en Peñalolén, ya preparan su vuelta a las pistas. Las cotizaciones han aumentado y sobre todo los matrimonios que se habían pospuesto se quieren hacer lo antes posible. De hecho, nos cuentan que ya la próxima semana debutan con un evento con un máximo de 200 personas. Todas deben contar con su esquema completo de vacunación. Ya hay muchos matrimonios que están suspendidos y esperando tener posibilidad de poder realizarse. Si no están todos los invitados con pase de movilidad habilitado, no se puede ocupar el aforo mayor que genera este nuevo plan paso a paso. Por suerte, matrimonio la próxima semana, partimos con el primero. Si los centros de eventos están contentos, los diseñadores también. Son cerca de 2 años con matrimonios y fiestas canceladas, por eso los mayores aforos le devolvieron la vida al negocio de Antonio.
diseña y vende vestidos de todo tipo y si las condiciones sanitarias continuaban, había decidido pasar de las telas a las pizzas. Sin embargo, con la reapertura pudo seguir con su tienda. Estos últimos 4 meses ha sido, como te digo, solo el vestido para la novia. Hoy día ya me están cotizando para la mamá, la madrina, algunas damas de honor. Vienen las invitadas porque se empieza a invitar más gente. Pero no solo las parejas cotizan, los eventos empresariales, seminarios y ferias laborales también se están reactivando. Casa Piedra es otro de los recintos que vuelve a la vida. También muchos clientes del área corporativa que están hoy día ya reagendando el segundo semestre, así que nos hemos llenado de buenas vibras y de buenos eventos para adelante. Nos aseguran que los próximos días serán claves para respaldar su funcionamiento. Tenemos sistemas de ventilación en los salones, ¿no es cierto?, que permiten cambiar el aire completamente 6 veces por hora, lo mismo que hace un avión, que hoy día tiene 300 metros cuadrados y puede meter 200 personas durante horas de un vuelo. Nosotros podemos hacer exactamente lo mismo. Pero, ¿qué tan importante será el pase de movilidad? Desde el gremio pueden organizar eventos con aforo reducido para personas no vacunadas, pero claramente no es lo más conveniente. Fundamental hoy día para darle seguridad a los eventos, y no solamente a los eventos, sino que también a las personas que vienen a los eventos. Estamos proponiendo por el aforo, porque la gente necesita hacer aforos más grandes. 25 personas no resulta ningún tipo de evento, ningún tipo de actividad. Es la reactivación de un rubro que representa a más de 260.000 trabajadores que en los próximos días podrán retomar sus funciones. La mayoría mujeres, muchos inmigrantes también que trabajan en nuestra industria. Entonces también tenemos a un montón de gente que ha tenido que buscar otras formas de poder subsistir en este periodo. Mayores libertades que permiten retomar algunos panoramas, aunque sin olvidar que el virus no se ha ido ni se irá y que debemos aprender a convivir con él. Un bono que permita compensar las pérdidas registradas en el Fondo E a las personas que estén próximas a jubilar. Bueno, eso es lo que busca un proyecto de ley que se presentó este día miércoles. Se suma así a la propuesta de crear además un Fondo F, en el cual los ahorros podrían quedar resguardados de la volatilidad de los mercados, especialmente para quienes estén cerca de la edad de jubilación. No han sido meses positivos para los ahorros previsionales de millones de trabajadores. Elizabeth está a pocos años de jubilar. Sí me he dado cuenta que de un tiempo acá no se ha mantenido, todo lo contrario. Ha ido en desmedro y eso nos perjudica a muchos. Durante junio, el Fondo E, donde está la mayoría de las personas próximas a pensionarse, registró una caída superior al 3%, el peor desempeño de todos. Y durante 2021, el resultado no es mejor. La rentabilidad ha disminuido más de un 10%. Este es uno de los desastres previsionales más grandes de los últimos 30 años. Por eso el parlamentario presentó un proyecto de ley que busca compensar la caída con la creación de un bono post-laboral de 500 UF, un poco más de 14 millones de pesos para quienes se jubilen durante este año. Esto es lo más parecido a un terremoto. Y cuando ocurre un terremoto, rápidamente el Estado entiende que a esa familia tiene que entregarle un subsidio. El gobierno tiene que tener alguna ayuda, no en proporción, ¿cierto?, a lo que se ha perdido, sino que hay que poner un guarismo que sea suficiente para poder cubrir la pérdida que se ha tenido. Idea de compensación que genera cuestionamientos. Los ahorros previsionales son instrumentos de inversión de largo plazo y pueden existir periodos de rentabilidades negativas que con el tiempo se recuperan. Lo importante es la lógica de la inversión que pueden tener. Lo que busca es una maximización de rentabilidad de largo plazo en los fondos. Pero sorpresivamente, la principal crítica al llamado bono post-laboral llegó desde la misma oposición. El legislativo no tiene facultades para poder generar gasto. Y es un tema archisabido. Entonces, ¿para qué inventar o engañar a los chilenos respecto a facultades que el Congreso hoy día no tiene? Lo cierto es que son miles las personas que próximas a jubilar ven cómo sus ahorros disminuyen por la caída y los resultados. Por eso vuelve a surgir la idea de crear un fondo F que permita proteger los dineros en los últimos años de vida laboral. Es un fondo transitorio que se recomendaría a las personas que están por tomar una decisión, que no varíen esos fondos, que no sea una variable a considerar. Desde un punto de vista financiero sería ineficiente, pero tendría sentido para aquellas personas que están próximas a pensionarse. Una discusión que se espera continúe en el Congreso, justo además cuando en los próximos días podría haber novedades respecto a una eventual
cuarto retiro del 10% de las AFP. La Contraloría General de la República descartó que existan conflictos de interés entre Enjoy y los fideicomisos del presidente Sebastián Piñera. Desde el ente fiscalizador señalaron que no se advierte infracción al principio de probidad administrativa por parte del mandatario. Esto al haber firmado una extensión de plazos de horas de algunos casinos. En tanto, desde La Moneda indicaron que ello confirma, comillas, la plena legalidad de las actuaciones del presidente de la República respecto a casinos Enjoy, que era lo que se había planteado, ¿no? De todas formas, la Contraloría confirmó que se va a iniciar una auditoría en la Superintendencia de Casinos de Juegos para suspender el cobro de boletas de garantías de las salas de juegos y prorrogar la fecha de entrega de las obras, las que no se habrían ajustado a derecho. Ya lejos de ser un juego lo que vamos a ver a continuación. Ya estamos con Marcelo Lagos en Destino Tierra como todas las semanas. Marcelo, ¿cómo te va? Buenas noches, Iván. Desde la semana pasada que estamos viendo imágenes realmente bien impresionantes y que además no estamos acostumbrados a que ocurran, por ejemplo, en Alemania. Inundaciones muy graves que ahora también se están viendo en China con 25 muertos, ¿no? Hasta el momento y también desaparecidos. Pero no solamente son las inundaciones en Europa, son las olas de calor en Norteamérica, en Finlandia hoy día estamos con 25 grados Celsius. Y Finlandia, el fin de land, de la Tierra. Ahora lo que está pasando en China, ciertamente los eventos extremos nos están golpeando y revelando los altos niveles de exposición, vulnerabilidad, pero particularmente el desconocimiento de los escenarios que están ahí a la vuelta de la esquina. Ahora, efectivamente, uno puede pensar que estas imágenes uno las podría asociar, por ejemplo, más bien al sudeste asiático, ¿no? Evidentemente inundaciones, pero que ocurra esto, por ejemplo, en Alemania, con una cantidad muy importante, en Bélgica, en el sur de Bélgica, en la zona más bien oeste de Alemania, que no estamos acostumbrados a que países europeos se vean así de vulnerables frente a esta crisis climática. Normalmente eso le toca a los países latinos, nos toca a nosotros, le toca al sudeste asiático, en fin, pero que se instale en un país tan desarrollado y con efectos tan graves. Bueno, ahí te das cuenta de que el efecto de los eventos extremos es bien democrático. A todos les puede tocar, pero evidentemente los niveles de exposición y vulnerabilidad son distintos. La realidad de países en desarrollo, el impacto lejos es superior, pero particularmente lo que revela Alemania y particularmente Europa es cómo la incertidumbre, la complejidad de los escenarios que están ahí en el futuro son difíciles de anticipar. Bueno, crisis climática, por supuesto, que tiene efectos devastadores y que puede seguir golpeándolos. Vamos a ver la siguiente nota de Belén Arellano y seguimos acá con Marcelo Lagos. La inundación fue tan fuerte que se llevó a mucha gente. El desastre ha dejado 25 muertos y 7 desaparecidos. Con el agua literalmente hasta la cintura. Así quedaron los pasajeros del metro en la ciudad china de Zhengzhou. Durante una detención, varios vagones de un tren se anegaron, dejando a 12 personas muertas. Los sobrevivientes debieron pasar la noche en una sala de cine hasta que el agua bajara. Las lluvias torrenciales que han caído durante los últimos días han provocado mortales inundaciones, sobre todo en la provincia de Henan. En Zhengzhou cayeron en solo 3 días las lluvias equivalentes a un año normal entero. Más de 1 millón de personas en la provincia se han visto afectadas por estas lluvias torrenciales. Un total de 156.000 personas han sido evacuadas y más de 165.000 han sido reubicadas. Las autoridades locales decretaron una alerta de emergencia de nivel 2 después de que millones de chinos quedaran varados en sus trabajos y colegios. Residentes de Henan, que han vivido toda su vida en la provincia, aseguran que nunca habían visto tormentas tan fuertes. El cambio climático hace más frecuentes e intensos los eventos extremos, como por ejemplo las olas de calor, los incendios forestales, las lluvias torrenciales y las sequías. El avance del calentamiento global, según expertos, sería la principal razón del aumento en la cantidad de agua lluvia caída en China, pero también en Alemania, país que durante estos últimos días vivió sus peores inundaciones en un siglo. No es una guerra, es la naturaleza respondiendo de vuelta. Creo que deberíamos empezar a escucharla. Pueblos completamente destruidos,
Al menos 183 personas muertas y otros miles desaparecidos. Las inundaciones afectaron gran parte del oeste del país, además de localidades en Bélgica, Países Bajos, Luxemburgo y Turquía. Es una verdadera catástrofe. Estoy impactada por los reportes de ciudades bajo el agua, con gente que debió subir a los techos para ser rescatados. Aunque quienes vivimos en Chile Central asociamos el cambio climático a una caída en las precipitaciones, a las sequías, el cambio climático para esas muchas otras regiones significa más abundantes precipitaciones. Sin embargo, esas más abundantes lluvias muchas veces caen en forma de aguaceros torrenciales. Tanto China como Alemania intensifican sus trabajos de búsqueda para encontrar sobrevivientes y rescatar a quienes se han quedado atrapados en un año marcado por mortales inundaciones en el verano del hemisferio norte. Bueno, Marcelo, lo veíamos recién, ¿no? En 3 días en China llovió lo que llueve normalmente en un año. Sí, no hay que olvidar de que ellos están en verano en el hemisferio norte y particularmente en China, durante junio, agosto, es el tiempo del monzón, de las precipitaciones y las inundaciones acompañan ese país permanentemente siempre. Incluso en los últimos 5 años en promedio, solamente entre junio y agosto, mueren más de 400 personas. Solamente el año pasado disminuyeron a 219 víctimas, pero las inundaciones permanentemente golpean a este gigante. Pero particularmente, como bien mencionas tú, ahora lo que está pasando es que solamente en casi 3 días llovió más de 600 milímetros. Incluso en una hora llovieron más de 200 milímetros, una cosa nunca antes registrada. Ya que eso es como lo que llueve en Chile todo el año en la zona central. Bueno, tenemos el antes y el después de algunas ciudades alemanas que estamos viendo aquí y evidentemente los efectos son bien gráficos, pero tú nos decías, acá está clarita la zona de riesgo. A ver. No, acá hay varios elementos. Primero que nada hay que partir... Bueno, Alemania. Acá estamos viendo asentamientos humanos localizados en el borde de las llanuras de inundación de esteros que tienen o cursos de agua que tienen comportamientos bajos. Poco peligrosos, pero malentendidos. Evidentemente los asentamientos humanos cerca de la caja de inundación y evidentemente un evento excepcional desborda y lo inunda todo. Ahora, es impresionante porque uno vería acá y efectivamente, por ejemplo, esto es una zona de planicie absoluta. Uno diría, ¿dónde está el riesgo aquí? No, por todos lados. Acá está el palio canal, este es el meandro antiguo, claramente, pero evidentemente si estas casas están localizadas aquí, pues son casas antiguas. Sí, claro. Quiere decir que hace mucho tiempo que esto no sucedía, pero mucho tiempo en tiempo instrumental, en tiempo histórico, probablemente en el pasado ocurrido. Pero evidentemente que hay elementos interesantes, como tú bien mencionabas. Estamos hablando de países desarrollados que invierten importantes cantidades de dinero en tecnología, en sistemas de alerta temprana, en medidas de mitigación estructural. Sin embargo, están siendo sobrepasados. Sí, y eso es bien llamativo, si tú quieres, de este fenómeno, porque, por ejemplo, acá en el sector derecho de la pantalla usted está viendo lo que nosotros estamos lamentablemente acostumbrados a ver en nuestros países. Por ejemplo, una inundación grande arrasa con obras públicas, pero esto pasa en países altamente desarrollados que probablemente, como tú bien dices, están desde hace muchos siglos además habitando en estas zonas, pero mira cómo también los impacta con la misma brutalidad. En este caso es bastante democrático el efecto, ¿no? Totalmente, pero lo interesante de esto es que cuando ya no son países en desarrollo o países pobres, la reflexión que hay que hacer es que evidentemente los esfuerzos que estamos haciendo la comunidad global no son suficientes. El Acuerdo de París, el objetivo de no pasar los 1.5 grados Celsius, 2 grados Celsius, dicen algunos, ciertamente en comparación con las temperaturas preindustriales, evidentemente los hechos nos confirman. Esta es la última evidencia, el último indicador de que esto viene para quedarse. Y no basta, evidentemente urgente hoy día es la mitigación, el acompañamiento a las familias, a las víctimas y evidentemente manejar esta emergencia, gestionar este desastre. Pero la mirada de largo plazo evidentemente pasa por una mirada de mayor aliento, que es que tenemos que cambiar la forma como estamos tratando al planeta Tierra, porque hoy día las consecuencias cada día son más recurrentes y el impacto cada vez va a ser evidentemente más desastroso. Y vamos a estar más acostumbrados a ver estos después que aquellos antes. Marcelo, como siempre, muchas gracias, que te vaya muy bien. Buenas noches. Buenas noches. Vamos a otras informaciones. Esto es bastante polémico. El caso de juicio por tutela de la cantante Britney Spears, y además es muy masivo, ¿no? Llegó ahora al Congreso de Estados Unidos, fíjese, que propuso una ley para favorecer a la cantante. ¿En qué consiste la llamada ley Britney Spears? Lo vemos en el siguiente informe. Con una sugestiva letra en la que hablaba de sometimiento siendo una adolescente, que era vista como una niña.
Pero 20 años después, la princesa del pop busca desesperadamente, según afirma, dejar de ser esclava de su padre y de la tutela que tiene sobre su vida y sus bienes en medio de una verdadera teleserie que llegó esta semana hasta el Congreso de Estados Unidos. Esta es una cuestión de derechos humanos y quiero agradecerle a Britney Spears por su valentía y por contar su historia, porque es una pesadilla y si esto le pasa a ella, le puede pasar a cualquiera en este país. Congresistas republicanos y demócratas presentaron un proyecto de ley que pretende instaurar cambios en la tutela legal de Britney y que podría beneficiar a casi 1,5 millones de personas que viven en Estados Unidos bajo esta misma figura. Creo que es muy importante resaltar al movimiento para liberar a Britney, porque este es un problema que probablemente millones de personas están viviendo en Estados Unidos y es necesario garantizar que los derechos individuales sean respetados. El proyecto llamado Ley de Libertad y Derecho a Emanciparse de la Explotación se traduce en inglés con la sigla FREE, una especie de guiño al movimiento Free Britney, con el que millones de fanáticos han solidarizado con la cantante que en diciembre cumplirá 40 años. Cansada de ser utilizada primero por la industria y luego por su familia, Britney Spears ha empezado a usar sus redes sociales, en las que tiene más de 32 millones de seguidores, para promover su causa y dejar claro que no piensa volver a subirse a los escenarios mientras esté bajo la tutela de su padre. No actuaré en ningún escenario pronto, con mi papá manejando lo que he visto, digo, hago o pienso. No me voy a poner un montón de maquillaje y ensayar, sin poder hacer algo real y solo con mezclas antiguas de mis canciones. Actualmente, la figura de tutor legal en Estados Unidos establece que se tiene que demostrar abuso o fraude para poder cambiarlo, algo que es prácticamente imposible, dado que el mecanismo reduce al mínimo las competencias legales de la persona. Es difícil salir de una tutela porque se necesitan muchos hechos para entrar en ella y es necesario demostrarle al tribunal que una persona ha perdido la capacidad de tomar decisiones por sí misma con respecto a su salud o con respecto a su patrimonio. La disipación implicaría que la princesa del pop está en riesgo de malgastar los $60 millones de su fortuna. Ha sido uno de los principales argumentos que el padre ha usado para mantener la tutela. Nosotros tampoco tenemos una ley que señale después cómo pueden emanciparse, pero en derecho privado se puede hacer todo lo que no está prohibido. Entonces, en el fondo, de la misma forma en que se declaró la interdicción, se podría tratar de deshacer esta. Para el próximo 29 de septiembre está programada una audiencia de seguimiento de este caso que ha movilizado a fanáticos, a celebridades y ahora a políticos para obtener el fin de la tutela paterna sobre quien fuera el ícono de la adolescencia para toda una generación. Y esta es una noticia que hoy día acaparó las redes sociales. Es el adiós a un clásico. La histórica negrita, bueno, que todos hemos comido alguna vez desde niños, va a cambiar su nombre a 60 años de haber sido creada. ¿Y esto por qué? Porque tras un largo proceso de revisión de sus productos, Nestlé anunció que esta tradicional galleta bañada en chocolate se va a llamar Choquita para acabar con acciones racistas y discriminatorias. Veamos la nota de Verónica Moscoso. Yo me como una negrita. ¿Quieren saber qué crema usa la negrita? ¡Vainilla! ¿Quieren ver cómo se baña la negrita? Un comercial de comienzos de los 90 de la clásica negrita. Una galleta doble con crema de vainilla bañada en chocolate de fabricación 100% chilena, creada por la desaparecida empresa Juquia de Valparaíso. La negrita es una golosina histórica que ha marcado a varias generaciones. Y los chilenos en general y chilenas asocian parte de su historia a este producto. Fue y aún es la compra infaltable en el kiosco, en el negocio de la esquina. En los años 80 costaba 10 pesos, en los 90 100 y hoy se vende entre 250 y 400 pesos. Es uno de los productos más demandados en los kioscos. Tengo clientes fijos habituales que bajan solamente por la negrita. Hay clientes que se llevan 3. Pero esos clientes de María Angélica ahora deberán pedir la negrita con otro nombre. Después de 60 años, la empresa Nestlé, que ahora fabrica este producto, decidió bautizarla como Choquita. Así será su nuevo envase. Es complicado el nombre, no, espero que los clientes se adapten. Nada que hacer. Así como María Angélica, este cambio de nombre tomó a varios por sorpresa. No me parecería que cambien el nombre porque ya la gente, todo el mundo lo conoce. Entonces, la negrita es negrita. Está como mejor negrita. ¿Sí le gusta más negrita? Sí, pues. ¿Por qué le gusta más negrita?
Es que es la tradición, es más conocida, no sé. Yo creo que va a costar un mundo que la gente se acostumbre al otro nombre. Prefiero la negrita. Me gustan las morochas, mi negra. Mientras más negra, mejor. Es que si sale para que no se sienta discriminada a la gente que es de color, es buena la idea. Si se está trabajando en el mundo para que la gente de color no se sienta discriminada, es buena la medida. Pero este cambio no fue al azar y fue muy estudiado para adaptarse a los nuevos tiempos. Tras una exhaustiva revisión de sus productos, Nestlé informó que decidió dar su apoyo al término de acciones racistas o discriminatorias. La empresa señaló que es el resultado de una evaluación que busca identificar conceptos que pudieran considerarse inapropiados, una tendencia que se ha dado ya en otros países y que ha eliminado comerciales que atentan contra la dignidad de las personas. Las marcas son del presente y del futuro y tienen que adaptarse a los tiempos y las marcas como Negrita, ahora Choquita, es una marca que tiene que también educar, ¿no? Las marcas invierten mucho dinero en comunicación y educan a la gente sin querer, la están educando y por lo tanto cuando le están diciendo este cambio, le están diciendo a usted reflexione. Y si es el boxeador, golpea. Reflexionar sobre estas conductas comerciales como estos en esta época son inaceptables. Lo que tiene de malo es decir negrita. Es verdad, probablemente no tiene nada de malo, pero hay una carga detrás de eso emocional, histórica, contingente, muy importante y las marcas en verdad han evolucionado mucho en los últimos años en ser más sensibles con lo que pasa en la sociedad y es un cambio que creo necesario. Lo mismo piensa la actriz Elvira Christie, la protagonista de este comercial de La Negrita en 1993. En ese entonces tenía 16 años y para grabar este spot la maquillaron morena y le hicieron más de 300 trenzas. Para mí era una actuación, una representación, era un juego, no tenía nada de lo otro. Ahora con el tiempo, evidentemente, y ahora con esto, con mayor razón, digo, chuta, esto no podría pasar en el día de hoy. Si a mí me llaman para hacer un comercial como ese, que no me van a llamar, evidentemente, porque ya no tengo 16 años, pero bueno, pongamos en ese caso, evidentemente, que primero no me van a llamar porque no al lugar y segundo, no lo aceptaría, por supuesto que no. Pero, ¿qué opinan las personas de tez morena sobre este cambio de nombre de esta galleta? No, eso no es discriminatorio. Mejor un orgullo para nosotros. Las negritas somos ricas. También depende cómo la persona lo diga, porque si a usted te dice, oye, negra, no sé qué, entonces ofende. Pero si te dicen negrita con cariño, yo pienso que es amoroso. Pues. ¿Y por qué se llamará Choquita? Es un nombre que hace referencia al inconfundible sabor del chocolate de este producto, sumado al diminutivo que usamos en Chile para tratar con cariño. Un cambio que se viene a partir de octubre, que fue tema de conversación y que acaparó las redes sociales con originales memes durante todo el día. El polémico empresario Raúl Schuller, acusado de daños al patrimonio nacional, ¿recuerda usted? Denunció un millonario robo de antigüedades en su fondo ubicado en Mostazal. No se descarta un robo por encargo. Esto aporta a que el coleccionista acceda a un juicio abreviado por apropiarse de estatuas y monumentos nacionales. Mire. Octubre de 2018 y las cámaras se volcaron al Fundo La Punta en Mostazal, propiedad del empresario Raúl Schuller, tras ser imputado como autor de daño patrimonial por tener sus jardines ataviados de esculturas robadas. Con autógrafo nomás, sin autógrafo no firmo ni una cuestión. A casi 3 años de la polémica y a puertas de iniciar un juicio abreviado, el empresario vuelve a la palestra, esta vez por el robo de antigüedades que sufrió en su propiedad. Personal policial del retén de Carabineros en La Punta concurrió al ex Fundo La Punta, propiedad de un reconocido coleccionista de la zona, en donde individuos desconocidos en hora de la noche ingresaron al lugar por una ventana del recinto, sustrayendo una cantidad importante de especies de colección. En este caso concurrió personal de la Viro, de la PDI de Rancagua, como así también peritos de la CRIM. Se realizaron una serie de diligencias en el sitio del suceso
y la investigación continúa con una serie de diligencias pendientes y que ya han sido encargadas debidamente a la Policía de Investigaciones. Desconocidos habrían ingresado a la propiedad rompiendo la mampara de una puerta para luego sustraer especies y armas de colección con las que huyeron. Sustrajeron diversas especies de colección, entre ellas armas de fuego, jarrones, espadas, las cuales están siendo encargadas a nivel nacional y obviamente se están recopilando antecedentes para poder establecer quiénes son los autores del ilícito. Se desconoce por el momento cuántas personas, por cuánto se está trabajando en el análisis de las cámaras de seguridad hasta el momento. La Brigada de Robos de la Policía de Investigaciones quedó a cargo de las diligencias. Se tomaron declaraciones, realizaron pericias e incautaron las cámaras de seguridad. Todo en busca del o los autores del robo, el que no se descarta haya sido por encargo. Es parte de la investigación, obviamente hay ciertos indicios que acreditan que efectivamente terceras personas ingresaron al inmueble. Por el momento solo se ha tomado contacto con el administrador por cuanto la víctima el dueño del inmueble se encuentra en la ciudad de Santiago. Robo que afecta al empresario quien espera a fines de agosto conseguir una rebaja de condena a través de un juicio abreviado, al que esta vez no se opondrá el Consejo de Defensa del Estado, que en paralelo demandó a Raúl Schuller en más de 100 millones de pesos por daños y perjuicios al patrimonio nacional. Bien, pues aprovechamos de recordarle que a partir de las 22 horas Televisión Nacional de Chile está autorizada para transmitir programas para mayores de 18 años. La siguiente nota de la que vamos a hablar da cuenta de una de las leyes más polémicas del año en Europa. Estamos hablando de la norma que prohíbe hablar de homosexualidad en los colegios de Hungría y que, según se anunció ahora, irá a plebiscito en ese país. Pensamos que esta ley está completamente en contra de todo tipo de normas de derechos humanos. La sociedad húngara no acepta esta legislación fundamentalista. Testimonios y manifestaciones que han tomado fuerza en los últimos días en Hungría. Tanta que este miércoles el gobierno de ese país convocó un plebiscito para evaluar el apoyo interno a una polémica ley de la que todo el mundo está hablando. Dicha norma prohíbe hablar de homosexualidad y transexualidad en los colegios y la difusión de propaganda sexual en televisión, con el fin de defender a los menores de la exposición a ideas sobre cambio de sexo o de sexualidad en las instituciones escolares. El descontento no solo se quedó en las calles. La Unión Europea abrió un expediente de infracción contra Hungría que puede afectar económicamente a ese país. Un debate que se visibilizó en la pasada Eurocopa, cuando el alcalde de Múnich quiso iluminar el estadio de la ciudad con los colores de la bandera del colectivo LGBT, antes del partido entre Alemania y Hungría, lo que fue prohibido por la UEFA. Finalmente, los hinchas llenaron el estadio con las banderas del arco iris. Pese a las presiones de Europa y las duras palabras de rechazo a la ley de la canciller alemana Angela Merkel, ahora el primer ministro húngaro abrió una puerta, pese a que su opinión personal no cambia. El futuro de nuestros niños está en juego, por lo que no podemos ceder terreno en este tema. Cuando la presión sobre nuestro país es tan fuerte, solo la voluntad común de la gente puede proteger a Hungría. El referéndum tendrá 5 preguntas que se responderán con sí o no. Como por ejemplo, apoya la realización de presentaciones escolares en las que se introduzcan a los menores a temas de orientación sexual, sin la autorización de sus padres, o bien apoya que a los menores se les muestre contenido de los medios que demuestren reasignación de género. Orbán no tuvo pelos en la lengua para pedirle a los húngaros cómo, según él, deben votar. Y de paso le mandó un recado a la Unión Europea. Les pido que juntos digamos no a estas preguntas, como dijimos no hace 5 años cuando Bruselas quería obligar a Hungría a aceptar inmigrantes. En ese momento un referéndum y la voluntad común del pueblo detuvieron a Bruselas. Y si bien no hay día aún para este plebiscito, toda Europa estará muy pendiente del resultado de esta consulta. Hace más de 2 meses encontraron parte de su vestimenta en pleno desierto. Fue un hallazgo que le dio esperanzas a la familia de Tiare Elgueda, la joven que desapareció hace casi 9 meses en la región de Atacama. Sin embargo, no hay resultados todavía y su madre todavía golpea puertas y puertas para exigir que se agilice la investigación. El 2 de noviembre del 2020, Tiare Elgueda Acuña, de 19 años de edad, fue vista por última vez en el paradero de la localidad de San Pedro, en Copiapó, cuando esperaba locomoción para trasladarse a Caldera. Mira, aquí hay justo un pedacito de la bolsita, mire. Justo aquí hay un pedacito, mire.
No sé si la puede ver, esto es como, eso así del mismo color fue lo que requisó la PDI. 6 meses después, mientras su familia continuaba una incesante búsqueda, a un par de kilómetros del lugar donde desapareció, un joven encontró diversas prendas de vestir que Tiare llevaba en su equipaje esa noche. Yo venía por este lado y sobresalía el tiro la ropa arriba, el color rojo, como le decía, que es medio fuerte, con chovino que era la ropita, y me llamó la atención. La pusieron ahí porque ese lugar se revisó y se hizo una búsqueda muy cuidadosa en ese sector y no estaba eso puesto ahí. El inesperado hallazgo de la ropa dio un nuevo impulso a las labores de búsqueda. La Policía de Investigaciones junto a rescatistas voluntarios rastrearon la zona e ingresaron incluso a piques mineros, pero no encontraron indicios de la joven. Todas las búsquedas que se han hecho han sido por parte de la familia de Tiare y por rescatistas y ONG que nos han acompañado a hacerlas. Por parte de las autoridades solo se han hecho 2 búsquedas en estos 8 meses, que no hacen nada. Ellos dicen, sí, estamos investigando, estamos interrogando gente, estamos haciendo esto otro, pero lleváis 8 meses interrogando a tanta gente, ¿cómo no vayas a saber algo? ¡Puede ser tu hija! ¡Puede ser tu hermana! ¡A la que asesinan! ¡Violan o maltratan! La desesperación de la madre de Tiare la hizo viajar cientos de kilómetros hasta la misma sede de la Convención Constituyente en Santiago. Acompañada de las representantes de Atacama y agrupaciones feministas, se manifestó frente a La Moneda y entregó una carta a la Fiscalía Nacional para exigir avances en la investigación por el caso de su hija, que lleva más de 8 meses desaparecida. Donde le pido y le exijo que me cambien al fiscal y a la PDI que está a cargo. Ellos ya no pueden con este caso. Y más triste aún no saber qué pasó con ella, po. ¿Dónde está? O si a mi hija le pasó algo malo y no la voy a volver a ver nunca más. Mientras, la PDI en Atacama declinó referirse a la investigación, a través de un comunicado desde la Fiscalía de Copiapó aseguraron que el trabajo investigativo nunca se ha dejado de desarrollar con miras a dar con algún antecedente que lleve a establecer el paradero de la joven y que luego del hallazgo de la vestimenta se ordenaron pericias específicas que se mantienen en desarrollo y cuyos resultados por ahora no es posible hacerlos públicos para no afectar otras diligencias en esta investigación. Juegos Olímpicos Tokio 2020. Ustedes ya lo saben, TVN está en los Juegos Olímpicos. Claro, esta mañana a Gustavo Huerta le tocó el puntapié inicial con el partido de Chile frente a Inglaterra. Primera madrugada olímpica. Yo me quedo a dormir aquí en el canal, Gustavo. Exactamente. Para el partido de Alemania con Inglaterra, fútbol masculino, impresionante. Oro contra plata de los juegos anteriores. Exactamente. Bueno, con este estreno de la selección chilena femenina, como bien lo señalaba Pedro, con una derrota en su estreno en esta fase de grupos frente a Gran Bretaña por 2-0. Vamos de inmediato con más detalles que nos entrega a esta hora, sí, allá en Sapporo, sede de este fútbol femenino, junto a Claudio Arévalo, que ya lo veo ahí en pantalla. Claudio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, Claudio. Hola, Pedro. Hola, Gustavo. ¿Cómo les va? Buenos días acá en Sapporo. Son las 11:08 de la mañana de día jueves ya. Para ustedes fue un largo miércoles luego de este debut de la Roja Olímpica. Para nosotros un despertar algo amargo luego de esta caída el estreno de la selección femenina en Tokio 2020 en el estadio de Sapporo, donde pudimos ver en vivo, obviamente, esta diferencia en realidad de 2 juegos. La británica, que está rankeada en la 6ª posición de la lista FIFA, mientras que la roja femenina está en el lugar 32. Lamentablemente, y más allá del esfuerzo, la lucha y el tesón que pusieron las dirigidas por José Letelier, Gran Bretaña fue ampliamente superior, del 2-0 incluso me parece podría haberse quedado un poco corto, pero hubo esfuerzo, hubo sacrificio y también hubo emoción. El próximo sábado a las 3:30 de la mañana frente a Canadá, la Roja sí o sí está obligada a enfrentar y ganar a las norteamericanas para postular y clasificar a la siguiente fase de estos Juegos Olímpicos. ¿Cómo vivimos por las pantallas de Televisión Nacional de Chile y la cámara de 24 horas detrás del arco de Tiene Endler este debut olímpico? Lo revisamos en la siguiente nota que realizamos junto a Juan Pablo Muñoz.
Buen partido, Máquina. Buen partido, Mancha. Buen partido, Negrita. Buen partido, Máquina. Buen partido, Mancha. Buen partido, Negrita. Buen partido, buen partido. La previa comenzó con entusiasmo en los pasillos y mucha agua en la cancha. Los asistentes se preocuparon de mojar el césped minutos antes de que saltara la roja para preparar su debut histórico en Tokio 2020 en el domo de Sapporo. Sin público, la organización igual se las arregló para hacer sentir a la selección chilena como en casa. Una reminiscencia al amor patrio que brotaría nuevamente con el himno nacional. El sueño olímpico se hacía realidad al otro lado del mundo. Por eso la emoción golpeó hasta a la más dura de la roja, la jefa Carla Guerrero. No era solamente ella, créeme que estábamos todas emocionadas. Antes de salir a la cancha, en el vestuario, estábamos todas súper emocionadas y yo creo que si lo ven en las imágenes salimos todas con una sonrisa desde el túnel porque estamos felices de estar acá. De esa emoción al fútbol, el pitazo inicial dio cuenta de una selección británica poderosa y rápida. 24 horas siguió cada detalle del partido. En el arco, la capitana Tiane Endler ponía su chapa de líder ordenando a su defensa, que sufría ante cada avance del rival. A pesar del orden y los gritos de la capitana, Gran Bretaña se ponía en ventaja a los 17 minutos. Pese a que Carla Guerrero decía que era fuera de juego, lo cierto es que el gol solo reflejaba la supremacía de una selección mucho más sólida. Calma, calma, decía Endler, mientras el técnico Letelier estaba inquieto en el banco. Fue un partido sumamente friccionado donde la árbitra varias veces tuvo que intervenir. La presión británica complicó más de la cuenta al equipo de todos. Creo que logramos estar al nivel, competimos de igual a igual por muchos momentos. Sin duda hay que mejorar algunas cosas para el próximo partido, pero en general creo que quedamos con buenas sensaciones. Un tropiezo en el estreno olímpico que fue por 2. Y fue un partido bastante complejo, sabíamos que el peso del rival. Fue un 2-0 sin demasiadas excusas. Gran Bretaña fue superior a Chile, que no pudo sonreír en su primer partido en Tokio 2020. Vendrá Canadá el sábado, donde la roja sí o sí se juega el objetivo de avanzar de fase. Me quedo con la entrega, con lo que hizo el equipo y vamos a seguir de aquí para arriba. Nada, queda mucho todavía. Este partido no nos deja afuera ni adentro y vamos a pelear por los puntos que quedan. Es solo el comienzo, dicen las jugadoras. Los nervios, el deseo de hacer lo mejor por el país pesaron en el estreno. Habrá poco descanso para este grupo de mujeres históricas que sin margen de error solo quiere dejar el nombre de Chile en lo más alto de estos Juegos Olímpicos. Bien, Pedro, Gustavo, un tropiezo inicial que eso sí no mancha este sueño olímpico de la roja femenina, que va a tener, decíamos, su segundo encuentro el día sábado a las 3:30 de la mañana frente a Canadá. Entrena durante esta jornada de día jueves la roja de José Letelier para ya pensar en la escuadra norteamericana. Desde el Nakashima Park, acá en el centro de Sapporo, les mando un fuerte abrazo allá a Chile, Gustavo y Pedro. Perfecto, Claudio, gran abrazo, mucho éxito, que esté muy bien. Madrugadas y noches olímpicas, Gustavo. Recordemos, mañana a partir de las 7, ¿sí? 7 de la mañana, este partido entre Brasil y Alemania. También dando el vamos en el fútbol masculino. ¿Cómo se viene el calendario también para el Team Chile, nuestros compatriotas, Pedro? A ver, el día viernes por la mañana vamos a estar tempranito con la ceremonia inaugural. Tiro con arco, Andrés Aguilar, el viernes. Remo, Ever Sangüesa y César Avaroa, la hora chilena, aquí a la derecha. Tenis de mesa con Paulina Vega, en fin. Ahí están los chilenos el día viernes. Y también el tenis olímpico con Tomás Barrios, el chillanejo.
Atención con Tomás González en sus terceros Juegos Olímpicos en suelo. A partir de la 1 de la mañana el fútbol femenino, lo comentábamos, Chile frente a Canadá en su segundo partido. Ese lo haces tú y la gimnasia Lola Raúl me toca a mí ahí. Y Paulina Yarur en equitación. Eduardo Cisterna en los 400 metros libres de natación el día sábado. Manuel Selman en surf. Ever Sangüesa y César Avaroa en remo, y en tiro skit la gran abanderada chilena Francisca Croetto, abanderada con Marco Grimalt, que van a estar ahí encabezando el Team Chile en la ceremonia de inauguración el día viernes temprano. En esgrima, Katina Prostaki. En la gimnasia, Simona Castro, en la gimnasia artística. En el voleibol playa, los primos Marco y Esteban Grimalt y Clemente Seguel. El día sábado, ahí cerrando esa jornada, en Orea Chilena, reiteramos, en la vela láser. Impresionante el contingente chileno, 57 atletas. Vamos al fútbol, Gustavo, porque aquí están los dos rivales de Chile que se nos vienen. Tan duros como Gran Bretaña, con la apertura del marcador de Christine Sinclair a los 6 minutos del primer tiempo para Canadá, y en el minuto 84 con ese remate de fuera del área de Mana Iwaguchi para el 1-1, Japón y Canadá, rivales de la selección chilena. Brasil es candidato a cosas importantes, Gustavo. Con Marta, la zurda, considerada una de las mejores futbolistas en la historia, quien anota un doblete, el 1-0 a los 9 minutos del primer tiempo. Aún vigente la capitana de la verde amarilla con 35 años de edad. Aquí el remate que el rebote lo captura De Viña, minuto 21 para el 2-0. Ya estamos en el segundo tiempo con este balón que no sacaban las jugadoras de China. La arquera de China entre Tongoy y los Vilos. La capitana define el primer palo, Marta, para el 3-0. Andresa Alves de penal, minuto 82. Y el minuto 89, Beatriz va a anotar el 5-0, contundente victoria, goleada de Brasil frente a China ahí en el fútbol femenino. El partido del día era este. Sin duda. Dos candidatas al oro. Sorprendió el resultado. No sabíamos cuál de los dos ganaba, Suecia de amarillo o Estados Unidos, pero nunca una goleada. El primer gol de Blackstenius, el segundo de Blackstenius, todo para Suecia. Impresionante el equipo sueco que cerró a los 72 del segundo tiempo con gol de Hurtig. Suecia saca chapa de candidata al título en el fútbol femenino, que termina el día 7 de agosto. Hasta el 8 vamos a estar en los Juegos Olímpicos. Mira qué lindo deporte este. Aquí estamos con el softball, en uno de los encuentros también atractivos y haciendo el estreno de esta disciplina con la victoria de Canadá por 4-0 frente a México. Partido que se jugó ayer ya, pues, claro, dando el vamos, que fue antes del inicio del fútbol femenino. A mí me llama la atención que estos deportes de tan poca difusión mundial estén en el calendario olímpico. Aquí se favorece a Estados Unidos, que siempre gana el softball. Perdió Italia justamente frente a Estados Unidos, querido Gustavo. Exactamente, aquí con la imagen y esta victoria de Estados Unidos frente a Italia en el softball. ¿Te parece que volvamos dentro de un par de minutos? Poquito. Ya. Vamos a la pausa, ya volvemos. Más información. Ya volvemos con 24 horas. Central. 24 horas. Central. Recuerda, mañana 7 de la mañana, Alemania-Brasil en los Juegos Olímpicos, fútbol masculino, con Pedro Carcuro y Mauricio Pinilla. Pero hacemos un paréntesis en la cita de los 5 anillos y aquí vemos, ¿seguirá o no en el Inter de Milán Alexis Sánchez? Pedro tiene contrato vigente, pero hay varias información respecto a su futuro. Tiene más posibilidades que Arturo Vidal. Mira. Hoy en el diario La República, que no es un diario deportivo, se hablaba claramente que el Inter está haciendo todo lo posible por rescindir el vínculo con Arturo Vidal. Alexis está en Miami y resulta que el Inter no va a la Florida Cup. Se va a quedar en Italia.
Tengo las mismas ganas de ganar y jugar fútbol. ¡Gol de Alexis Sánchez! 3-0 per l'Inter. ¡Bravo Alexis! Este fue uno de los 7 tantos que Alexis Sánchez anotó por Inter la temporada pasada, año que de paso no fue nada fácil para él. Los cuestionamientos a su rendimiento eran cosa de casi todos los días en Italia, al igual que la preocupación por su alto sueldo. Pero el 7 a punta de rendimiento se fue ganando el corazón de la exigente prensa e hinchada italiana. El discurso que había con Sánchez era que en enero jugaba poquísimo y mira después, 7 goles y 6 asistencias. Eriksen y Sánchez han sido dos que han ido contra todo y todos. Sánchez es solo el tiro. Con el título de campeón de la Serie A y el fin de la temporada, los cambios se hicieron sentir en Appiano Gentile. Se fue Conte y llegó Simone Inzaghi, un técnico que gusta del juego de maravilla. Pero pese a que el nuevo entrenador quiere a Sánchez en el equipo, él aún no define su futuro con Inter. La idea de la sociedad lombarda era que bajara su sueldo para tener una continuidad segura, algo que aún no ocurre. Todo ello en medio de enigmáticos mensajes del tocopillano en redes sociales. La vida siempre te da la oportunidad de volver a empezar. Palla buona, el niño, el tiro. ¡Es gol! ¡Es gol! ¡Es gol! ¡Es gol! ¡Es gol! De momento la continuidad de Alexis en Italia parece estar mucho más cerca, aunque de momento no hay nada confirmado. Incluso el club tendría sondeos de otros equipos de la Serie A por él. Maravilla y un futuro que aún no tiene total claridad. Ya volvemos con 24 horas Central. 4 horas Central. Fíjense ustedes que anoche Boca Juniors durmió arriba de un bus frente a una comisaría en Belo Horizonte, es cierto, porque no los dejaban volver a Argentina, los policías brasileños. Un escándalo típico de Copa Libertadores con el VAR peor que nunca y con árbitros chilenos involucrados, Gustavo. Claro, que estaban en el VAR, en este caso Julio Bascuñán con Boca Juniors. En el VAR. Exactamente, en el VAR estaba Julio Bascuñán, eso es lo que había mencionado. Con Boca Juniors, los jugadores que se sienten perjudicados por situaciones polémicas, irregulares dentro del arbitraje en los dos partidos, en esta revancha y también en la ida. Con Boca quedó fuera de la Copa Libertadores. Mira. Y esta Villa, el centro frontal para que se desvíe, se le escapa la quiero, viene Huella. Octavos de final de Copa Libertadores. Boca Juniors y Atlético Mineiro en Belo Horizonte. Minuto 62 de partido. El cuadro argentino abría el marcador. Hasta ahí todo bien, pero segundos después comenzó el escándalo. Bueno, señoras y señores. Te recomiendo on-field review por interferencia del jugador con el portero. Te recomiendo venir a verla. Offside. Offside del Pulpo González. Boca afuera de la Copa Libertadores y el VAR fue decisivo. Un polémico gol anulado. Tal como en la ida, el VAR resultó una pesadilla para Boca. Mineiro protestó una supuesta falta inicial, pero el árbitro, después de la recomendación del chileno Julio Bascuñán, decidió ir a mirar la jugada y terminó por cobrar un discutido offside. La pelea comenzó a armarse en cancha. Un encuentro que continuó en camarines. Una pesadilla que no tenía por dónde acabar. Luego de la derrota y los incidentes, la policía brasileña tomó detenidos a 8 miembros del plantel. Pero no fueron los únicos que pasaron la noche en una comisaría. Todo el conjunto Ceneice se quedó a esperar. Lo robaron en la Bombonera y lo robaron esta noche a Boca. Boca Juniors eliminado de Copa Libertadores. Una noche escandalosa que terminó en bochorno, con vallas volando y gas lacrimógeno de por medio. El VAR, una vez más, es protagonista de la polémica. Y hoy también en Brasil,
Copa Libertadores, octavo de final, Universidad Católica perdió 1-0 frente a Palmeiras, un 2-0 en contra en el global, quedando la UC entonces eliminada en esta ronda de los 16 mejores en la Libertadores. Si no es por el Zanahoria Pérez, boleta. Mañana a las 7 de la mañana y minutos, Brasil-Alemania. Oro y plata de los anteriores Juegos Olímpicos en el fútbol masculino. En TVN, Gustavo. ¿Te quedas acá entonces? Me voy a poner el pijama. Que estén bien. Buenas noches. Chao. Chao. Ya volvimos con 24 horas Central. 24 horas Central. ...24horas.cl. Atención, porque esto puede ser útil para usted. Con más de 230 entidades certificadas, el programa de apoyo a la inclusión laboral de personas con discapacidad abrió una nueva convocatoria de inscripción y es hasta el 28 de julio. Todos los detalles los encuentra en nuestro portal 24horas.cl. Bien, pues estamos terminando las noticias. Como siempre, damos las gracias por estar junto a nosotros. La invitación es que siga acá. Ya llega Ercay y el último capítulo de Fuerza de Mujer. No se lo puede perder. Y mañana, ya le dijimos, pasadita a las 7 de la mañana, un partido imperdible. Brasil con Alemania. Que lo disfrute, que tenga buenas noches.